Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julio Arellano y en nombre de la Alcaldía Azcapotzalco les doy la bienvenida a esta plática que tendremos el día de hoy con la doctora Clementina Babcock, quien además de ser una especialista en Mesoamérica y en crónica novohispana de tradición indígena, es una de las grandes aliadas de la revista Azcapotzalco, que es el pretexto que nos vincula se presenta el día de hoy. Se ha subido ya a redes el número 2 dedicado a arqueología y bueno, la doctora acompaña esta publicación con un texto sobre Robert Barlow, que es un personaje fascinante y hemos querido justo invitar a la doctora a platicar sobre él, porque nos emociona a ambos, pero seguro que les va a emocionar mucho a ustedes al escuchar la vida y la obra de este americano que fallece en el hormiguero. Doctora, ¿cómo está? Muchas gracias. Qué gusto verla otra vez, aunque sean estos mundos virtuales. Sí, sí, sí. Hola, 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 Julio. Bueno, muchísimas gracias, Julio, por invitarme. Estoy muy, muy agradecida. También estoy muy agradecida a Azcapotzalco, a todos los vecinos de Azcapotzalco. Creo que los dos debemos agradecerle infinitamente a la familia Arellano, ¿no? O sea, que nos han apoyado en nuestros estudios sobre Robert Barlow en Azcapotzalco. Agradecer a todo el personal, a toda la gente, todo el apoyo de la alcaldía. Sí, y por supuesto a la revista, ¿no? La revista creo que sin lugar a dudas es un parteaguas desde el punto de vista histórico, arqueológico, ahora con este nuevo número y con datos inéditos que tenemos en torno a Azcapotzalco. Me parece que es un gran avance y también desde lo literario y estético. Esto me parece sumamente importante, así que me siento muy, muy halagada poder platicar hoy contigo. Y es que los que no lo saben, la doctora Babcock tiene muchos trabajos e interés sobre Azcapotzalco prehispánico, sobre este mundo tepaneca, sobre esta guerra Azcapotzalco-Tenochtitlan, sobre la figura de Mastla. Pero además, este otro personaje, que es Robert Barlow, que también genera mucho interés por muchas otras razones, porque es un hito en las ciencias sociales, pero que de una u otra manera hace volvernos a vincular con Azcapotzalco. Cuéntanos un poquito de Robert Barlow, doctora. ¿Por qué este personaje, por qué es tan importante para los estudios mesoamericanos? Bueno, yo lo primero que diría de él, me referiría como un hombre polisémico, un hombre polifacético, ¿sí? Sin lugar a dudas, un investigador norteamericano que es uno de los pioneros, estoy hablando para la mitad del siglo XX, del siglo pasado, en torno a los estudios mesoamericanos, pero no desde una perspectiva amateur, sino desde una perspectiva científica, seria, clara. Y también, ¿sabes qué pensaba, Julio? Bueno, aparte de los textos que hemos compartido en torno a Barlow y las preocupaciones y las largas pláticas en torno a él, que esa parte un hombre es internacional, y aparte es interinstitucional. Porque su primera etapa, que tú la has trabajado perfectamente muy bien, tenemos un Barlow muy joven, asociado a la literatura, a su mentor, y lo digo con mucho respeto, ¿no? Muy asociado a la figura de Lovecraft, ¿no? O sea, todo este movimiento, qué es lo que genera la ficción, lo que es la narrativa en torno a él y el desarrollo de él. Una diferencia de edad aparte importante entre este vínculo y esta pareja, sin lugar a dudas, excepcional desde todo punto de vista, como desde el punto de vista creativo, artístico, generadores de la vanguardia, ¿no? O sea, me parece interesante. Pero por el otro lado, tras la muerte de Lovecraft, ¿cómo llega a México? ¿Cómo llega a México? ¿Cómo se enamora de México? ¿Y cómo pasa por diferentes instituciones en México? Un poco esta idea que hemos planteado de
Robert Barlow, que entra, bueno, estábamos mirando esa primera imagen, ¿no? Con esta imagen migratoria, cómo llega, ¿no? Las cédulas migratorias, cómo llega a nuestro país, a la República Mexicana, cómo él se va enamorando, ¿no? Se va enamorando y sin lugar a dudas, su primera fase aquí en México la tenemos como un Barlow alumno, ¿no? Lo que yo denomino como el Barlow alumno, donde está viendo, donde está aprendiendo, no solamente el náhuatl, no es un detalle menor, y esto lo vamos a ver en sus, sin lugar a dudas, producciones, grabaciones, cuentos, o sea, todo lo que él produce en un tiempo muy pequeño, ¿no, Julio? Es muy pequeño todo lo que si uno se queda, ¿cuándo lo hizo, no? ¿Cuándo lo hizo? Tenemos ese Barlow, vuelvo a decir, alumno, ese Barlow que después regresa a Estados Unidos, ¿no? A resolver cuestiones académicas, retorna de nuevo a nuestro país al poco tiempo, se convierte en un investigador de lo que en ese momento era la Escuela Nacional de Antropología, después va a ser la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es decir, parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero también estos vínculos muy fluidos con la Universidad Nacional Autónoma de México, vínculos fluidos claramente con lo que hoy conocemos como la Subdirección de Etnografía, estoy hablando de Roberto Weitlaner, o sea, es un hombre increíble, ¿no? Que lo vemos en diferentes instituciones, cómo está trabajando e insertándose, y aparte, a mí me parece, Julio, un hombre que tiene una preocupación por todo. O sea, esto es increíble porque, a ver, hace traducciones en náhuatl, bueno, recopila, registra, graba, traduce, ¿no? Entrevistas, cuentos, registros que tenemos en náhuatl, lamentablemente no en nuestro país, no están esos registros en nuestro país, están en Estados Unidos, pero sí sabemos referencia de él. Es profesor, tenemos el registro de las materias que da, ¿no? Y quiénes son sus alumnos. Estas famosas listas que están en la biblioteca, en el archivo, perdón, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que recientemente se ha ordenado, se ha clasificado, cumpliendo con la normativa, con la ley en torno a los archivos. Y ahí nos encontramos a un Robert Barlow que dio las materias, bueno, no solamente dio lengua náhuatl, sino daba otro tipo de materias. Los alumnos, ¿no? Sus alumnos brillantes, después que van a ser, entre ellos Pedro Armillas, va a ser su Nada alumno, más. pero, no, pero después a la vez es su compañero dentro de las exploraciones etnográficas que se van a llevar a cabo, el registro, que aparte tenemos ya contabilizado sus 3 exploraciones o sus 3 ingresos de carácter etnográfico con Roberto Weitlaner en Guerrero. Esto es clarísimo. El registro que aparte hace Robert Barlow de los ya desaparecidos chiveros, ¿no? Lamentablemente este grupo, estas comunidades nahuaparlantes, ¿no? Que hacían esta migración con sus chicos, que ya esto no existe, ¿no? No existe esta práctica, pero también toda la preocupación, ¿no? Arqueológica, que es la foto que estamos viendo, acompañado con este grupo maravilloso en Tlatelolco. Él es una de las cabezas, es uno de los protagonistas, ¿sí? De este trabajo en Tlatelolco, a lo cual es maravilloso, ¿no? Tenemos, bueno, esta imagen y hay otra serie de imágenes que tiene en la colección del Museo Nacional de Antropología, la sala de etnografía, donde él está en el basamento mayor del actual sitio de Tlatelolco. Y también hablar, bueno, esto que nos estás compartiendo, lo que produjo. Bueno, Julio, es impresionante lo Una que trabajó. cantidad exorbitante de trabajos, porque muy bien dices, es polifacético, no es que termine un proyecto e inicie otro, es No, que está haciéndolos en paralelos, también está haciendo con instituciones americanas, ¿no? Tiene la sí. beca Guggenheim y mientras estaba produciendo un poemario y trabaja desde su casa y está en las instituciones y sale de viaje y se va a París y todo en menos de 10 años en nuestro No, país. es increíble. Porque aparte de lo que genera, no son refritos lo que diríamos, es algo nuevo. Hoy, en pleno siglo XXI, muchos de los investigadores mesoamericanistas le seguimos las huellas a él. O sea, muchas de las cosas que decimos, oh, esto quizás uno remite o vuelve a los clásicos, se dice con mucho respeto a los clásicos, ¿no? Estos pioneros
que han trabajado la obra de Barlow es impresionante, porque aparte son textos cortos pero contundentes, ¿no? Donde, bueno, sí, por supuesto, hay datos que hoy ya sabemos en el siglo XXI, ¿no? Que gracias también a las tecnologías, gracias al aporte de la arqueología, la antropología, pero sin lugar a dudas, yo pienso a él, ¿no? Como un hombre, por eso yo decía polifacético, ¿no? En el sentido de que, a ver, fue alumno, fue profesor, fue investigador, estuvo contratado por la UNAM, estuvo contratado para llevar a cabo las exploraciones por parte del INAH, es decir, es etnógrafo, registra, sabemos que aparte vende piezas al museo para cuando está construyendo la colección de etnografía, pero a la vez algo que tú lo has trabajado perfectamente y es parte aparte de este texto maravilloso que escribiste en el número 2 de la revista de Azcapotzalco, el proyecto de la Casa Tlaloc. Es un gran editor, tiene una preocupación por publicar revistas, o sea, es pensar en Tlalocan, tan solo pensar en el parteaguas de Tlalocan, en la parte es parte también, uno de sus textos que va a ser publicado en Estudio de Cultura Náhuatl, o sea, es así como genera, y es lo que decíamos, ¿en qué momento está Sí, haciendo todo esto? porque además, bueno, una parte de su archivo se encuentra en Puebla. Él es maestro del México City College, que estaba aquí en la Ciudad de México, y después se volverá a esta institución todavía mayor de la Universidad de las Américas en Puebla, y de ahí se va el archivo. Y bueno, se trata en los años 80, 90 y un poco, ¿no? De agrupar lo que hay en ese archivo y no da, o sea, no dan los libros porque es tanto el material, pues que solo se publican siete tomos, nueve, no me acuerdo, porque está la producción de Barlow, pues que no hay manera, ¿no? De compilarla toda y queda pues una manera de darle un poco la salida, pero nomás se deja entrever la cantidad de reflexiones, de teorías, de investigación, porque además hace todo ese arco desde postulados, ¿no? Yo me acuerdo mucho de estas conferencias, creo que del 2015, sobre la crónica X, que también Ah, estuvo usted participando ahí. Pues es una teoría, ¿no? De cómo leer documentos mesoamericanos. Y entonces deja ahí sembrada una semilla que nutre a muchos de los especialistas actuales de los estudios de Mesoamérica y del mundo indígena en época novohispana, pero por otro lado hace investigaciones concretas, ¿no? sí, sí. Le gusta, le interesa saber datos de piezas, de códices, entonces va entre lo abstracto y lo específico, le da la cabeza para esa amplitud. No, totalmente lo comparto. Digamos, gracias, te juro que se me había pasado pensar en ese evento magnífico organizado por el doctor José Rubén Romero Alba, ¿no? O sea, uno también de los investigadores más sistemáticos en torno a la crónica X con una postura, ¿no? Con propuestas serias en torno a esto que Robert Barlow denominó, ¿no? Propuso en un texto tan chiquito, pero altamente significativo, sí, que es la crónica X, es decir, una crónica perdida, digamos, para pensar en la gente, en los compañeros, compañeras que nos puedan estar acompañando, es una postura, una propuesta que hace Robert Barlow en torno a que hay una serie de historias, de códices, de crónicas, que comparten el mismo relato. Entonces, le hace pensar a él que posiblemente existió una crónica X, como él denomina, que está desaparecida, que está perdida, que no sabemos por qué, pero que se puede reconstruir a partir de estos 5 otros documentos. Esto es una apuesta que hasta el día de hoy, aparte sabemos digamos, lo podemos comprobar, que posiblemente esta propuesta, esta hipótesis que hizo él, sí, ¿no? Y esto me parece sumamente interesante y curioso. Pero también yo pensaba, Julio, o sea, tenemos esta apuesta, podríamos pensarlo desde el punto de vista historiográfico. Mira, acá estás mostrando aparte todo su trabajo con el Códice Azcatitlán. Lamentablemente también debo informar, y ahí lo vemos en el sellito claramente, también un códice, ¿sí? Que no se encuentra en nuestro país, ¿no? Digo, lamentablemente entre tanto material que no se encuentra en nuestro país. También ese texto fue trabajado, ¿sí? Bueno, primero, el pionero en trabajar el códice de Azcatitlán es él, ordenarlo, que ese también es también toda una polémica, ¿no? O sea, obviamente que él lo ordenó, esta primera lámina, lo que vemos a nuestra izquierda, estos tres tlatoques,
¿sí? Es como abre, ¿no? Y es también todo un problema. ¿Iría ahí? ¿Iría ahí? ¿O a dónde iría ese folio o esa hoja? Eh, y es un gran productor. Hablamos, mira, fíjate, de la propuesta de él, de la Crónica X, mientras está haciendo trabajo, pero no solamente en Guerrero, en Milpa Alta. O sea, todo el trabajo, ¿sí? Con nahuas parlantes, porque en la lengua también es una columna vertebral de sus estudios. Es ¿No? cierto. Y sus traducciones y su registro, a lo cual es increíble porque él aparte la lengua la aprende aquí. El problema es que no tenemos la certeza de quién aprendió, con quién aprendió la lengua. Eso no aparece en el registro, ¿no? Pero que él manejaba, él se convierte en el profesor que da náhuatl, ¿no? Entonces esto también, pero la pregunta, y eso también lo hablamos, que en paz descanse, que este año tristemente nos dejó, para vernos más tarde, se nos adelantó. Estoy hablando del doctor Víctor Castillo Farreras, uno de nuestros grandes mesoamericanistas, sin lugar a dudas, en México, en la UNAM, ¿sí? Creo que él y Alfredo López Austin son exponentes ¿no? de la generación de oro, ¿no? La generación que brilló, que aparte no solamente estuvieron y fueron parte del Instituto Nacional Indigenista, sino que le dan un giro, ¿no? Le dan un giro. Y digo esto porque don Víctor también es uno de los grandes traductores y le encantaba la figura de Barlow, ¿no? Le encantaba la figura de Barlow por lo prolífico y por las traducciones que hacía Barlow, ¿no? O sea, entonces, Barlow, por eso digo, es no solamente un historiador que podríamos encasillarlo, a lo cual sería totalmente incorrecto clásico, porque él no es historiador. Es Pero sin cierto. embargo, está haciendo sus pininos y muy bien en torno a la historia, ¿sí? Antigua de México, ¿no? Que ese es el nombre de la materia. Sino que también da náhuatl para las traducciones, registra, ¿no? Hace exploraciones, está registrado en los cuadernos de campo, vuelvo a decir, de Pedro Armillas y de Roberto Weitlaner, donde se pide, o sea, no es que dudamos o sospechamos, no, es claramente aparece el nombre de Robert Barlow porque tenían como una serie de diarios en esa época donde se dejaba muy claro, ¿no? Qué era lo que necesitaban. Por ejemplo, si se necesitaba un fotógrafo, si se necesitaba dinero para contratar los caballos, las mulas, y uno de los dineros que se pide es de viáticos para Robert Barlow. Entonces, no hay duda de que él era parte de esas exploraciones en Guerrero y también, vuelvo a decirte, el trabajo en todo lo que es Milpa Alta, al sur de la actual Ciudad de México, también es muy importante, como lo es este trabajo que él hace desde su casa en Azcapotzalco. Y es O que sea, ¿no? El vínculo con Azcapotzalco es impresionante. Hasta vos mostrabas el libro, ¿no? El texto, ¿no? O sea, él tiene, bueno, se lo compiló con una serie, el título es arbitrario, ¿no? El libro se lo ponen los que compilan, los que reúnen, como bien vos decías, en el archivo de la UDLA, con este nombre del imperio tepaneca, es como él se refiere, ¿no? O sea, cómo está reconstruyendo a partir del mendocino, de la matrícula, ¿no? De la matrícula, perdón, sí, de la matrícula de tributos, que es la misma documentación, ¿no? Estamos hablando de la misma documentación. Y esto a mí me parece sumamente interesante, las preocupaciones que él está generando desde Azcapotzalco. porque Y, además eso nos emocionaba mucho, porque es cierto que tiene como, bueno, él entra a muchas regiones, ¿no? A muchas zonas mesoamericanas y de repente se nota su atención mayor tal vez en Tlatelolco, tal vez en los temas de la Triple Alianza. Ahora justo veíamos y nos contaba Guerrero que justo la doctora hace poquitito se echó una superconferencia de estas novedades, ¿no? Que han encontrado sobre Barlow en Guerrero. Sabemos que le llama también la zona maya, pero tiene y está registrado documentación alrededor de los tepanecas. Y de ahí que justo el texto que la doctora presenta para este número 2, pues sea un texto que nos parecía necesario, imprescindible, un poco para ir conociendo las ideas de Barlow sobre esta región. Y entonces usted nos permite un poco conocer la teoría de Barlow sobre el imperio tepaneca, que es pues mucho menos conocida que las teorías sobre el imperio Tenochca. sí, sí, es que eso es lo que a mí me parece seductor. Yo creo que también eh,
a muchos nos atrapa, creo que no somos los únicos dos, ¿no? O sea, hay muchísima gente que lo sigue y sigue sus textos. Creo que tenemos como una facción o un grupo que mira más al Barlow literato, y se vale, ¿no? O sea, que están mirando toda la producción y su vínculo con Lovecraft, ¿no? O sea, tenemos como ese grupo y otro grupo más pequeño, ¿no? Porque es más complicado seguirle el paso a Robert Barlow como antropólogo, porque se mueve tanto, produce tanto, que es difícil, ¿no? Acuérdate toda la lista que tenemos que hacer, bueno, en este año todo lo que hizo. Y yo decía que aparte es muy curioso porque él no está en los lugares comunes mesoamericanistas o los temas mesoamericanistas de esa época, que sería México Tenochtitlan, sino que él está moviéndose. No es casual, digamos, todo este movimiento que él hace en Guerrero, ¿no? Que donde está buscando sitios arqueológicos, donde está buscando, aparte tiene ese texto magnífico que lo tenemos en 3 copias, en 3 archivos diferentes. Estoy hablando sobre su reflexión de la cerámica, los 3 tipos de cerámica del río Balsas. Lo tenemos no lo escribió una sola vez, esto también hay que a veces romper este tipo de pensamiento, que un archivo resguarda todo de un autor. No necesariamente. Acá lo tenemos en ese texto de él, escrito a máquina, ¿no? O sea, lo tenemos también en la ENA, lo tenemos en diferentes archivos. Y o sea, en ese momento escribir sobre eso, ¿quién escribía? O sea, aparte, 3 tipos de cerámica del río Balsas. Estas son cosas como muy actuales, digamos, de intereses muy actuales. O pensar esto que estábamos hablando del Imperio Tepaneca. El Imperio Tepaneca para ese periodo no era algo que llamaba la atención, no era algo que diera la curiosidad. Y sin embargo, él entra y entra de lleno en torno a la documentación, porque aparte va dando pistas de la documentación. Y eso a mí me parece genial, me parece de una gran generosidad. Y eso es abrir camino, no es cerrar, es abrir camino. O cuando también hace todo este trabajo, el cual sin lugar a dudas me parece que vos lo estabas nombrando, esa apuesta historiográfica, ¿no? Pensar en una crónica X, en pensar en las piezas que trae, empezar en el registro, en la grabación, ¿no? O sea, es un gran adelantado registrar narraciones, entrevistas en náhuatl. O sea, no, o sea, genera muchísimas cosas. A mí me parece que es un hombre que nos sigue generando muchísima curiosidad y a la vez, como vos decís, si está viajando a la vez a Francia, a la vez está en Estados Unidos y lo vemos en un momento como que desde esa casa de Azcapotzalco podríamos pensarla como un centro de operaciones, donde estratégicamente, ¿no? En esa casona, ¿no? O zona, digamos, que aparte no es el centro actual de Azcapotzalco, no es la zona donde más casas había, ¿no? Era un lugar más alejado, más retirado, podríamos decir, son los lugares más retirados en el sentido de descanso, ¿no? De contacto con la naturaleza. O sea, hoy ya todo absorbido por la mancha urbana, ¿no? Si nos acercamos hoy a la casa, a la antigua casa donde tenemos el registro fotográfico donde vivió Azcapotzalco y una serie de personajes también importantes, podemos pensar que era su centro de operaciones. Yo lo he pensado siempre así, ¿no? Como un lugar estratégico. Y bueno, esto que yo lo había pensado lo comprobás vos, ¿no? Con el proyecto de Casa Tlaloc. O sea, ¿qué es lo que se genera ahí? Que eso también a mí me gusta mucho, pensarlo, esta idea de Barlow como editor. Porque Nos además, olvidamos del Barlow editor. justo lo que nos cuenta de estas variantes, ¿no? Muchísimas del trabajo de Barlow, que producen mucha documentación, pero más documentación dispersa, las grabaciones, los textos, los manuscritos, sus materiales de trabajo, sigue siendo la mitad de su obra. No en términos numéricos, porque la verdad es que hace mucho más en cuestiones mesoamericanas de lo que va a hacer en literatura. Pero es increíble que ya de por sí un personaje que solo con sus estudios mesoamericanos da para estudiarlo, revisarlo, ¿no? Tener este crush con él, pues resulta que además tiene una vida previa literaria muy Riquísima. complicada, asociada a uno de los grandes personajes del siglo XX, que es Lovecraft, ¿no? Que generó un imaginario que ahora ha sido también revisado críticamente, pues un poco por los estereotipos que se generó del tipo de monstruosidad y de oscuridad que ellos traen, ¿no? Que se volvió pues un hito, pero resulta que él, justo antes de venir a México, está metido en la ciencia ficción,
está metido en la weird fiction, que es esta, pues entre como de lo que va a ser el cine de aliens, ¿no? Y cosas que para Sí, su momento tampoco existía propiamente en la literatura. Y pues puse este comparativo porque justo un americano, cuando leyó sobre los Kulwa Mexica, un texto que es muy icónico en Barlow, él pensaba que se refería a Cthulhu, ¿no? Que era pues esta narración clásica de Lovecraft, y alguien le tiene que explicar y decirle, no, no, los Kulwa, ¿no? Es un grupo en la región de la cuenca, porque claro, entre el Barlow mesoamericanista, el Barlow científico social y el Barlow literario, hay vínculos, pero también caminan a veces por separado, porque él lo confunde. Él cuando hace ciencia social, lo hace con metodologías y con una ajá, lógica social, y cuando escribe literatura, se deja, ¿no? O sea, sí. la inspiración, su propio imaginario, y pues es como una doble personalidad compartiendo en el mismo cuerpo, que es en el caso, pues, Robert Barlow. Sí, a mí esto por ejemplo, esto que vos estás diciendo, a mí bueno, esta foto aparte también, las imágenes que estás mostrando, que elegiste son fantásticas, ¿no? O sea, eh, yo siento que hay un parteaguas en él, en su vida, ¿no? Haciendo la biografía que hicimos de manera conjunta, que es cuando él viene a México. O sea, cuando él viene a México las cosas cambian, cambian, bueno, desde su vida personal, que ya no está su amigo, su compañero, la etiqueta que ustedes le quieran, a mí no me gustan las etiquetas, tú lo sabes, estoy hablando de Lovecraft, ¿no? Y toda la polémica que ha generado, y lo que generó en ese momento, ellos se conocen cuando él es muy joven, estoy hablando de Barlow, ¿no? O sea, eh, hay una mudanza, hay un traslado, ¿no? A Estados Unidos, es un poco, ¿no? Son esas cosas que son interesantes, ¿no? Para pensar, sobre todo para pensarlo en ese momento, en ese contexto histórico. Pero cambian las cosas cuando no solamente fallece Lovecraft, sino queda como su heredero, Barlow, ¿no? Como el heredero, que esto también es importante. Y viene, ¿no? Cruza la frontera, podríamos decir, y viene a México. Y ahí se abre otro ser, ¿no? Yo creo que siento como que ahí se le abre la cabeza de una manera de, Dios mío, ¿dónde estoy? ¿No? O sea, y por eso es que genera y no para, se vuelve una maquinaria, no una maquinaria de, primero, de absorber, ¿no? De querer aprender, de querer mover, y se mueve todo el tiempo, hay una cuestión de movilidad, de aprender, de escuchar, y rápidamente resuelve estos temas administrativos académicos. Justamente la publicación que veíamos en la imagen anterior, digamos, en la universidad en Berkeley, ¿no? En California, resuelve esta situación y regresa a México. Y su regreso a México es una apuesta académica, ¿no? Y esto es genial. La apuesta es académica y cómo se posiciona. Por eso yo decía también, no solamente es un investigador o un personaje internacional, lo cual lo es, ¿no? Lo cual lo es, sino que también es interinstitucional, ¿no? Sus vínculos, sus becas con Estados Unidos, pero a la vez como está contratado por el INA, pero a la vez está en la UNAM, pero no, o sea, cómo se mueve, cómo va. También hay que pensar, y esto también es interesante para pensar, que en ese momento México no es este México, la Ciudad de México no es la Ciudad de México. Cuando estábamos hablando de la UNAM en ese momento, no es hoy ciudad universitaria, en ese momento no existía ciudad universitaria, sino que estábamos hablando de lo que se conoce hoy como el centro histórico, ¿no? De Calle Moneda. ¿No? Calle Moneda era Moneda 13, donde se ubicaba la escuela, el museo, donde funcionaba, digamos, la base, ¿no? Del Instituto Nacional de Antropología, donde él está, y ahí nomás, a la vuelta, estaba la UNAM. ¿No? O sea, entonces esto es muy interesante, porque realmente las cuadras en las cuales se están moviendo están ahí compartiendo el espacio, ¿no? Uno piensa de interinstitucional, sí, pero pensando hoy en este México del siglo XXI, dice, wow, ¿no? Pero yo creo que en ese momento, en la década de los 40, fines de los 30, 40, la cosa era más compacta. Las preocupaciones también y los vínculos entre los diferentes
investigadores también era más fluido. Y algo que nos olvidamos, Julio, de hablar, él es miembro, nada más ni nada menos, que de la Sociedad Mexicana de Antropología. Es cierto. Sí, y además creo que también lo contratan, no me acuerdo si en Puebla, ¿no? O en Sí, Morelos para que represente algunos trabajos. O sea, sí, genuinamente, yo eso se lo escuchaba a usted por primera vez, como esta multifacético que queda registrado en su archivo, pero que cuando lo cuenta se hace doblemente evidente. Y decía, es que es como un hombre del siglo XXI, ajá, donde tienes que pues trabajar, ¿no? En muchas instituciones y las conferencias y pláticas y mundo virtual y eso, que es un poco ahora obligado por el ritmo de vida, pero en la época de Barlow, él se lo impuso. O sea, él fue el que exactamente. quería tener esa cantidad de actividades, negociar con ese tipo de instituciones, porque además, mientras está vinculándose con muchos organismos mexicanos, sigue con los organismos americanos. Ajá, Ya estando en México producen muy poquita literatura. muy, Tal, ajá. tal vez Ujú. el poemario es el más representativo y aparece publicado con la beca Guggenheim. Y entonces, mientras está con todo, pues, o los papeleos o los trámites que le implica esta beca, es alumno, es profesor, es investigador, o sea, le da la vida para tener todas esas facetas. Sí. Y eso, a mí, por ejemplo, eso me parece sumamente seductor. Digamos, creo que podemos pensar en un Barlow, y hablo en la definición más amplia de la vanguardia. O sea, no solamente desde el campo de la literatura, sino por eso digo, desde la acepción más amplia de la vanguardia. Un hombre de vanguardia, un hombre que está adelantado a su tiempo, ¿no? Que genera parte, unos diálogos, esa foto que mostrabas de Tlatelolco es impresionante, ¿no? O sea, ver que también él está en las excavaciones de Tlatelolco, que aparte la que lidera es una mujer, la expedición y los trabajos, que fue su alumna, aparte lo tenemos, ¿no? En los expedientes de la ENA, lo tenemos registrado. Entonces, es realmente, digamos, yo sigo pensando en él y que creo que todavía nos faltan aún más facetas que conocer. Yo creo que siempre nos ha seducido y por eso esta división que tenemos o la parte literaria, como vos bien marcabas, o también, bueno, ahí está el texto que invito a leer, ¿no? Y, leerlo desde el punto de vista, la empresa de editor, ¿no? Esta preocupación por publicar, por generar. Digamos, yo siento que aún todavía no tenemos la totalidad de Barlow. Si acaso se puede pensar que uno puede captar la totalidad de todo un personaje como él, ¿no? O sea, utópicamente e ingenuamente lo digo, porque él da para mucho más, Julio, ¿no? O sea, él da desde sus trabajos de literatura, desde sus trabajos arqueológicos, de sus trabajos lingüísticos, de su trabajo lingüístico. O sea, es así como de, a ver, pero en el mismo momento está haciendo todo esto, vos lo estás mostrando en el texto, y uno se queda, pero ¿y cómo le daba? ¿No? O sea, por eso creo que es un hombre de vanguardia en ese sentido, no existía el internet, todo era por carta, por eso tenemos muchos oficios y rescate de boletas, registros, ¿no? De él, no de su propia mano, sí la firma, ¿no? Pero muchos sus pasos los podemos trazar a partir de las huellas que va dejando a partir de un sistema burocrático como es el que vivimos, ¿no? Estoy hablando a nivel institucional, ¿no? Entonces eso a mí me permite, o nos permite a ambos decir, aún debemos un largo trayecto que recorrer en torno a la figura de Barlow. Y lo digo en muy buen estado como propuesta, creo que Azcapotzalco también se merece un lugar en la vida de Barlow. Para Barlow, Azcapotzalco tuvo un lugar, fue una elección, Es ¿no? cierto. Y sin Sí, embargo siento, tal vez me equivoque, y espero que me puedan disculpar los vecinos de Azcapotzalco, que Barlow para Azcapotzalco y para muchos de los vecinos ya no es una persona relevante ni que está, ¿no? Dentro de uno de sus grandes y prestigiosos vecinos, ¿no? Que fue parte de la historia antigua de México, que construyó la historia antigua de México, ¿no? O sea, y esto no es una carga menor, Julio, ¿no? Es saber que el vecino, ¿no? Por eso agradecemos ambos a la familia Altamirano, ¿no? Que han sido tan generosos al permitirnos ver la casa,
Pensar, bueno, ahí lo tenemos, ¿no? De joven, ahora tú nos cuentas, ¿no? Esta la de la derecha, una de las últimas imágenes, Delgado, ¿no? Como bien lo hablábamos, ¿no? Podríamos decir como en una última etapa, muy joven, ¿no? Él fallece muy joven, muy, muy joven. Pero me parece como que nos falta eso, ¿no? O sea, reconocer desde Azcapotzalco a este pionero, este hombre que rompe todos los paradigmas, ¿no? En todo sentido está rompiendo los paradigmas, Es ¿no? que Y que el mundo habla de él y Azcapotzalco. Y eso es lo que a mí me parece un poco curioso, pero Azcapotzalco creo que le debe una exposición a verlo. Y es que es una ironía justo esa, tanto en el caso de su vida como de su obra. Está filtrado en miles de textos, en referencias, pero al final apenas está como recobrando su papel como persona, como investigador, ¿no? No solo aislado en alguna referencia o vinculando con alguna de sus postulados. Y uno pensaría, bueno, es que tal vez no hay tanta información de él. Y oh sorpresa, cuando uno empieza a trabajarlo, de hecho, abunda la información. Solo que como es un viajero, es un excéntrico, es Ajá. multifacético, sus referencias son iguales, ¿no? Están por todos lados, están ocultas, están mezcladas con otros archivos, estarían donde uno no imaginaría, ¿no? Como no procedió de la manera tradicional, pues su memoria también está eh, así de dispersa y de, ¿cómo se llama? Y de compleja, que lo hace muy sabroso. O sea, es muy Sí. emocionante cómo cada vez que uno encuentra algo sobre Barlow, permite pensar en otras tres cosas que no se hayan resuelto. O sea, es inacabable su archivo. Su Sí, archivo vivo, como usted lo había alguna vez comentado. sí, digamos, es que esto, gracias Julio, que me das pie para pensar, es que creo que la figura de él es un archivo vivo, que está en construcción, que está en construcción. Y esto me parece que rompe como los esquemas también tradicionales, como pensamos el archivo, como concebimos el archivo. El archivo no solamente es esta idea de lo físico, del acervo, sino dar un paso más, ¿no? O sea, cómo se construyen estos registros, estas memorias, estas intencionalidades. Y sin lugar a dudas, Barlow es y va a seguir siendo un archivo vivo donde cada datito que aparezca suelto no es un datito, tiene parte o le da sentido a una vida que, si lo vemos en términos de edad, muy corta, ¿no? O sea, y sobre todo su estadía acá en México, no podemos hablar de décadas, ¿no? Así, no, para nada. Pero sin embargo, es tan prolífico en su producción, en su originalidad, ¿no? O sea, es original, rompe los esquemas, pero a la vez siento que él sigue siendo como estas figuras tan tan emblemáticas que se nos escapa como arena en los dedos, que hay que ser muy cuidadoso, muy riguroso, tanto de, bueno, lo estamos viendo aquí, este Barlow literato, ¿no? A un Barlow adulto, ¿no? Que ya, por eso decía, yo no creo en las etiquetas. ¿Qué etiqueta le podríamos poner a ese Barlow que lo vemos tomando ese sol, que está proyectándose su sombra, ¿no? Sentado, ¿sí? En el hall, en la entrada de la casona? O sea, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Es el antropólogo? ¿Es el lingüista? ¿Es el editor? ¿No? O sea, ¿qué es? ¿Qué es en ese momento? Creo que es eso y mucho más. Digamos, por ahí va mi apuesta, ¿no? Es darlo, no lo podemos encasillar, creo que es un error. Me parece interesante todo lo que colegas y muchos investigadores norteamericanos, sobre todo, pero también mexicanos, ¿sí? Que están haciendo en torno a esta figura de él como literato, pero creo que no hay que fraccionarlo, hay que integrarlo, ¿no? Integrarlo como un elemento más dentro de la complejidad que implica, y ahí me animo a ser un poco atrevida. Mira lo que te digo, Julio, el fenómeno Barlow. Creo que estamos ante el fenómeno Barlow, ¿no? O Qué sea, maravilla. sin sacarle la personalidad, pero estamos ante un fenómeno. El fenómeno, estoy hablando
no desde la traducción en inglés, nada más lejano, ¿no? O sea, el fenómeno como algo que no se ha visto, como que realmente está marcando y hace huella. Y él hizo y hace huella, también llama mucho la atención como durante décadas su nombre para los estudios mesoamericanos aparecía como una referencia obligada. Sí, sí, ¿no? La cita obligada, en las catitlas, lo que decíamos, ¿no? O sea, pero sin embargo, creo que en los últimos tiempos se ha acercado, digamos, bueno, yo me lo topé a él, ¿no? O sea, me lo topé magníficamente. Y cuando me lo topo empiezo como, ¿no? A tener muchísimas curiosidades, hablo este tema, lo hablo con mi curiosidad, mis inquietudes con el maestro, con el doctor Víctor Castillo Ferreras, y él me comunica con su amigo, el doctor Jesús Monjaraz, que estaba vivo en ese momento y vivía en Cuernavaca. Y entonces ahí empezamos a dialogar de una manera muy interesante con el doctor Jesús Monjaraz. Yo había consultado el archivo de la UDLA, donde tengo muchas dudas al respecto. Y fue creciendo, ¿no? Fue creciendo mi interés, mi interés, mi interés, mi interés. Pasan silencios, pasa la vida, ¿no? Porque eso también nos pasa, pasa la vida, donde él no es que pasa desapercibido en mis trabajos, pero no podía seguirle una pista para pensarlo, hasta que hace unos años aparece una pista y una pista no menor, que son los famosos 12 expedientes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde, gracias a esos 12 expedientes, el próximo mes sale nuestro libro, donde Julio Arellano también es parte esencial de un grupo de trabajo, bueno, estoy hablando del trabajo de la doctora Berenice Bravo, parte vecina de Azcapotzalco. Fíjate si no todos los caminos llevan a Roma, no, a mí todos los caminos me llevan a Azcapotzalco. Qué maravilla. Eso ¿no es genial? El trabajo que coordinamos con la doctora Berenice Bravo, ¿no? Que es la directora de todo este proyecto del archivo de la ENA, donde tú fuiste gran partícipe, donde está la doctora Carla Vivar explicándonos un poco el contexto de esa antropología mexicana de los 40. No es fácil, ¿no? También a él contextualizarlo, porque él es parte, claro que es parte de esa antropología mexicana de los 40, pero no solamente es parte, es partícipe, activo, mueve, genera, ¿no? Los trabajos tuyo con Aldo, ordenando, esto lo necesitábamos, ¿no? El trabajo tuyo con Aldo Sausa de ordenar, hacer los tres, ¿no? La biografía, ¿no? La biografía, yo siento que es la biografía más completa de él, porque lo teníamos muy fragmentado, más allá de todas bueno, las dos biografías que sistemáticamente se armaban en torno a él, pero bueno, ahí tenemos, ¿no? El trabajo de Junuen, ¿no? Que no solamente nos hace el registro fotográfico, el ordenamiento. O sea, bueno, es un libro donde va a salir la figura de él o lo podemos rastrear. ¿Qué pasa en la ENA? ¿No? ¿Qué pasa en la ENA? Porque la charla que Julio escuchaba y que está en la red y lo pueden escuchar en el doctorado, en la página de la UAM, esto es público, de la UAM Xochimilco, el coloquio que organizamos con el doctor Mario Ruffer, que también hago la publicidad, el doctor Mario Ruffer también es parte del comité científico de la revista Así de es. Azcapotzalco. Este coloquio yo hablo junto con otro querido amigo y colega, estoy hablando de Juan Pablo, ¿sí? Que hablamos y nos metemos en la parte como etnográfica, que tampoco se había prestado mucha atención en torno a este barlo etnógrafo, ¿no? Que por eso digo, esta foto que lo miro a él, que está aparte mirando a la cámara, ¿no? Que mira a la cámara, que nos increpa, ¿no? ¿Qué es? Yo no me atrevería a etiquetarlo, ¿no? Porque es mucho más de lo que podríamos etiquetarlo con una simple nominación como es el antropólogo o es el editor, si nos ponemos a ver, ¿no? Que tiene en la mano y que está corrigiendo. Entonces, hay cosas que me gustaría Julio, digamos, y esto lo hemos platicado, bueno, no lo de está casi pedido, ¿no? Pero me parece que hay cosas que a Escapuzalco, no sé si le debe, porque creo que estas son cosas que nos cargan, ¿no? De que le debemos, o sea, nunca debemos Mm. nada a nadie, ¿no? O sea, ¿no? O sea, pero creo que Azcapotzalco sí la alcaldía tendría que hacer en algún momento,
en algún momento un homenaje serio a Barlow, pero no de manera rigurosa, porque él no era una persona acartonada. O sea, fíjate, o sea, no caer en estos lugares comunes, sino pensar, ¿no?, en un homenaje para que el vecino de Azcapotzalco conozca quién fue uno de sus vecinos. Toda la razón. Qué emocionante escucharla, doctora, porque además de verdad, por lo que uno le invita a pensar quién es este personaje, a leerlo, a consultarlo. Y yo que uno de los grandes aciertos de la doctora Clementina Batko sobre Barlow es que no ha querido disociar sus diferentes mundos. O sea, porque uno de repente es más sencillo trabajar uno u otro, ¿no? El literario o el científico social o el antropólogo o sus trabajos de arqueología, pero era una misma persona. Para él era un único proyecto que tal vez nosotros, ¿no?, todavía no vislumbramos si había con un solo propósito o si tenía muchos, ¿no? Y él mismo estaba hilándolos un poco mientras los vivía, pero eso me parece muy emocionante, que en los textos y en las investigaciones de Barlow que nos presenta la doctora Clementina, tanto en las cuestiones de trabajo hasta las cuestiones personales, pero siempre con la intención de entenderlo mejor, de aprovecharlo, de justo suscitar la reflexión, la imaginación académica, ¿no? No solo la imaginación literaria, por así decirlo, sino cómo hay que pensar las realidades que ya no están con nosotros, pero que nos interesan y que nos provocan, pues, vidas enteras, ¿no? Historiadores, arqueólogos, pues queremos pensar el pasado y necesitamos de mecanismos para hacerlo. Personajes como Barlow nos disparan la imaginación Ajá. académica, científica, de investigación, y pues en este número 2, justo por eso era tan importante presentar trabajos que podrían parecer distintos, pero que en realidad están vinculados. Su investigación sobre el Imperio Tepaneca o la presentación sobre su imprenta, de una u otra manera, están vinculadas pues por la misma vida y la misma obra de Robert Barlow. Sí, y ¿sabes qué? Gracias, Julio, muchas gracias por todos los comentarios. Yo pensaba no solamente en el número 1 de la revista, sino también en este número 2. Creo que es muy Barlow. El número 2 es súper Barlow. Digo, cuando hablo Barlow, fíjense, hasta lo uso como adjetivo, ¿no? O sea, es súper Barlow. ¿Por qué? Porque tenemos trabajos que están abriendo la puerta sobre la arqueología que se ha hecho en el hormiguero, ¿no? O sea, todo lo que, aparte esta magnífica foto que mostrabas y que es la portada de la revista, que son los sellos, ¿no? O sea, que tampoco no tenemos tantos datos, ¿no?, de Azcapotzalco, arqueológicamente hablando, ¿no? Sí tenemos algunos datos, sí, en la década de los 80 del siglo pasado, sobre todo con las obras del metro, ¿no? Las obras del metro son las que van a abrir la arqueología tepaneca. O sea, tepaneca de Azcapotzalco también. Hay que ser como muy cuidadosa porque los tepanecas no solamente están en Azcapotzalco, sino están en otras partes de la Cuenca de México, como en la vecina Tlacopan o actual Tacuba, ¿no? O sea, tenemos así, y hasta Coyoacán. Recordemos que Coyoacán, acá voy a hacer así como un poco de maestra ciruela, vamos. Recordemos que Coyoacán también dependía de Azcapotzalco, y uno de sus últimos gobernantes de Coyoacán, que tú me hiciste hace unos años el favor maravilloso de registrar este graffiti divino de Maxtlatzin, el hijo del gran Tesosomo, quien Maxtlatzin era el gobernante de Coyoacán, ¿no? Entonces, me parece que también, por eso digo, la revista el número 2 es muy Barlow, porque está tu texto de en torno a Casa Tlaloc, que está lo mío hablando un poco de él y todo lo que pasa con matrícula de tributo y el Imperio Tepaneca, están todo el trabajo de los compañeros de arqueología, de literatura, ¿no? O sea, muy como cabeza Barlow, ¿no? Está esta idea de por qué encasillarnos con una de las ciencias o una de las disciplinas. Entonces, yo no solamente invito a leer, a seguir la revista, sino, bueno, que nos sigan acompañando, ¿no? A todos estos proyectos culturales que se están generando, que se han realizado,
durante este tiempo y que tenemos mucho camino que recorrer, ¿o no, Julio? Esto recién empieza. Así es, esto es la semilla, ¿no? Uno pensaría que aquí acabó, pero en realidad aquí empieza. Y nos da muchísimo gusto que justo se sume a estas aventuras editoriales que se entremezcan con otras aventuras que tenemos compartidas. Verán que es una delicia leer a la doctora, la pueden checar en este número, pero también en el número 1. Y como decía al inicio, es una de nuestras grandes aliadas, ¿no? Es una de las grandes especialistas que tiene atención a Azcapotzalco y que, bueno, son hitos para los que investigamos el mundo antiguo, el mundo novohispano de este poblado, de este hormiguero. Y no me queda más que agradecerle, doctora. Es una delicia platicar con usted. Ojalá que podamos seguir platicando sobre Barlow, porque hay tanto que decir, tantos detalles, anécdotas, pero seguro que será de muchísima utilidad y de un gran gusto esta plática que tuvimos el día de hoy con usted, No, doctora muchísimas Clementina. gracias a ti, Julio. También, digamos, agradecerte a ti que siempre me has hecho partícipe. Para mí me gusta mucho encontrarme con tu generación, no solamente topármelas en las aulas de filosofía y letras, sino seguir el vínculo y seguir generando y haciendo conocimiento, que es la única manera que tenemos es movernos. Y también quiero agradecerle a Piedad, ¿no? Que seguramente por ahí nos va a escuchar, ¿no? Agradecerle a la alcaldía, a la secretaria de Cultura, a la alcaldía, y también creo que tú y yo sabemos que aparte de, digamos, de las cosas pendientes con Barlow y la alcaldía en algún momento, también es ser importante seguir con nuestra revista, porque es de todos. La revista también tiene esa idea de ser un colectivo y hacer un número especial de verlo, ¿no? O sea, eso creo que un número especial se lo merece y creo que estaría muy interesante que se involucraran los vecinos de Azcapotzalco, ¿no? O sea, de diferentes lugares, de donde se pueda, ¿no? O sea, pero que se acerquen y que hagamos que esta revista Azcapotzalco siga creciendo, hoy y siempre. Tenemos un siguiente meta, proyecto, aventura. Les damos las gracias por acompañarnos. Hay otras cápsulas con la doctora justo en la plataforma de la alcaldía que no se pueden perder. También se estarán subiendo las diferentes actividades del número 2. Verán que hay pláticas con los arqueólogos, con los literatos, con los grafiteros que cierran el número, el colectivo Cha Cha Cha. Y bueno, pues hay mucho Azcapotzalco, mucho Barlow para adelante. Otra vez, gracias doctora, gracias a todos los que nos acompañaron y pues una vez más, muchas gracias a la alcaldía y muy buenos días, tardes, noches.